Módulo 1. Introducción, historia y generalidades. Epistemología. ¿Sí? La etimología viene de dos vocablos latinos, que son episteme, saber, conocer, ciencia. ¿Sí? Está asociado indirectamente a la ciencia. Luego nos vamos a dar cuenta que es así. Y logos, que es el estudio. ¿Sí? Entonces es la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Es un conocimiento que se sospecha antes de creer. Es una disciplina que, como tal, ejercita un tipo de reflexión suspicaz para con la ciencia. Es un saber de naturaleza reflexiva que pretende aclarar los fundamentos del conocimiento científico, y en este caso vale mencionar que es el sujeto epistémico quien define el método y produce conocimiento de la manera más eficiente posible, es decir, de una manera objetiva, válida y verdadera. La epistemología, ¿sí? En otra definición, se encarga de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación del conocimiento. Hay una secuencia que es interesante establecer, que son la razón, la coherencia y la creación. ¿Está? Lo puse en latín porque se puede buscar información en base a estos criterios. Es decir, acá la manera de concatenar estos criterios es decir que se analiza la coherencia de razonamientos en el proceso de crear conocimiento. ¿Sí? Mario Bunge menciona en 1959 que la reconstrucción conceptual del mundo, ¿sí?, se basa en las características enunciadas en dicho trabajo. Bueno, esta epistemología aparece como disciplina filosófica a principios del siglo XX, básicamente entre los integrantes del Círculo de Viena. 4 momentos importantes que sientan las bases del origen de la epistemología son el momento en que Descartes fundamenta la ciencia en la metafísica. El segundo momento es cuando Kant propone una separación entre ciencia y metafísica. Luego Augusto Comte sube a una especie de pedestal a la ciencia y relega, digamos, políticamente a la metafísica con sólidos argumentos, ¿sí? Y más allá, digamos, de la oscuridad del personaje, su aporte es más que válido, digamos, e importante en la historia de la epistemología. Luego viene, ¿sí?, con Augusto Comte, inicia el positivismo, el cual tarda varias décadas, pero se posiciona como corriente predominante a finales del siglo XX, ¿sí?, en donde empieza a sufrir una crisis. ¿Por qué? Porque la ciencia empieza a tener descubrimientos que hacen que se llegue a la conclusión de que necesita ser auditada. Y en este contexto, ¿sí?, nace la epistemología como una herramienta de auditoría del conocimiento científico. Bueno, repetimos la idea de Descartes. Descartes retoma la idea de axioma, la trae del pensamiento griego antiguo y lo resignifica para la nueva línea de pensamiento, para el sujeto. Valora la importancia de la matemática y establece 4 preceptos: la verdad basada en sus evidencias, la linealización y descomposición de la complejidad del problema, ordenar el estudio de resultados desde lo más simple a lo más complejo, estableciendo un orden arbitrario entre los parámetros que lo requieran. Y luego, por último, define como prioridad la máxima amplitud del proceso de investigación. ¿Sí?
Luego aparece Kant. Kant propone una separación entre la ciencia y la metafísica. El conocimiento humano es el resultado de una interacción entre experiencia y razón, razón y experiencia, encajan en el proceso de conocimiento. El hombre no es un receptor pasivo de los estímulos que provienen del mundo, sino un interpretador activo. No reconoce la metafísica como ciencia, y esto se explica, digamos, en los fundamentos que establece Kant, justamente al definir de alguna manera su percepción de la metafísica. Kant explica el origen del conocimiento en base a dos conceptos: la realidad de percibir una representación, o sea, la receptividad de las impresiones. Y por otro lado, la posibilidad de conocer un objeto a partir de dichas representaciones, es decir, la espontaneidad de los conceptos. Y como la metafísica, en resumidas cuentas, trata de conceptos como Dios, el alma, el espíritu y otras cuestiones que son intangibles, ¿sí? Para Kant es imposible que la metafísica encaje como una ciencia, dado que no se puede enmarcar con estos dos conceptos que enuncia Kant para el origen del conocimiento, es decir, la receptividad de las impresiones, ¿sí? Y la espontaneidad de los conceptos. Comte entroniza la ciencia relegando a la metafísica. ¿Qué pasa? La humanidad basa su desarrollo en tres estadios. Según Comte es así: en el estadio teológico, el metafísico y el científico o positivo. Comte, en el momento de enunciar esto, asume que el tercer estadio está por encima de los primeros y que la humanidad está atravesando por este estadio, que es el científico o positivo. Y entonces asume que la ciencia tiene como objeto la descripción de las sensaciones subjetivas del ser. Negaba la existencia de leyes objetivas tanto en la naturaleza como en la vida social. Identificaba la última etapa con la dominación de la ciencia por la burguesía. De ahí la conclusión de que el régimen capitalista era el más racional y fruto de la victoria del pensamiento científico. Bien. Luego pasamos a la crisis del positivismo, ¿sí? El positivismo, que fue iniciado por Comte, tiene que esperar varias décadas para convertirse en paradigma dominante de la ciencia, la cual se logra partir de dos consideraciones. Una de carácter lógico, que es la nociología general, y una de carácter sociológico, que es la revolución científico-técnica. El Círculo de Viena nace en 1922. Su principal inspirador fue Schlick, y a él pertenecieron personajes tan influyentes como Carnap, Neurath, Weizmann, Hempel y Gödel. Más tarde se sumarían Wittgenstein y Russell. Con el Círculo de Viena, ¿qué pasa? Se intenta dar cuerpo definitivo a un solo lenguaje para la ciencia, dentro de la tradicional lucha del positivismo con la metafísica. En esta medida, solo se reconocieron dos tipos de proposiciones para la ciencia: las formales, que serían tautológicas y no dirían nada acerca del mundo, sino que el campo de acción, digamos, de estas ciencias formales es el mundo abstracto. Y las ciencias fácticas o verificables empíricamente, ¿sí? Y fuera de estas proposiciones, todas las otras serían metafísicas o sin significado. Popper, ¿sí?, logra refutar el intento de considerar la verificación como probabilidad. En otras palabras, el positivismo no pudo dar una respuesta satisfactoria a la objeción anterior, tomándose finalmente como una convención, es decir, el principio de verificación como una confirmación probable. El fracaso del positivismo queda sintetizado en la incapacidad de reducir la investigación científica a una simple lógica. Esta fue la camisa de fuerza
que condujo sistemáticamente a callejones sin salida y a las soluciones de los grandes problemas de la lógica, de la ciencia positivista. Si la teoría resulta un complejo conceptual y estructurado en base a niveles de abstracción, ¿sí?, sus legalidades, ¿sí?, sus leyes no podrán expresar el movimiento de lo real sin la consideración de lo subjetivo. En esta medida, la ley resulta ser siempre una ley de tendencia sujeta a otras determinaciones en cuanto a su operación en el mundo empírico. Entre ellas, por supuesto, la acción y voluntad de los sujetos involucrados en el proceso. Lo que se replantea en términos generales es la estrategia general de construcción del conocimiento. Pasamos de una estrategia verificacionista, como en el método hipotético deductivo que formuló Popper, al de una reconstrucción-construcción de teoría, como eje fundamental del proceso de investigación. Y el problema de la correspondencia entre dos conceptos teóricos, indicadores y datos, no solo puede concebirse como una relación de deducción, sino también como de saltos en niveles de abstracción. Del concepto más abstracto a los más concretos, interviniendo en dichos saltos, por supuesto lo lógico y lo histórico. La inevitable introducción de lo histórico en este proceso de conocimiento científico no solo implica la no universalidad de los conceptos y leyes, sino específicamente el reconocimiento de la influencia del sujeto en dicho proceso. Esto es conocimiento objetivo o verdad objetiva, es muy difícil de plasmar en la práctica, ¿sí? Porque siempre va a estar el sujeto, que es el observador, ¿sí?, de alguna manera contaminando con su impronta en esta búsqueda de universalidad de los conceptos y las leyes. Bueno, la actividad número 1, y acá cortamos el video, es fijación conceptual. Elaborar conexiones en formato de mapa conceptual sobre las figuras propuestas. Están en latín y tenemos a Filos y Sofia, a Theos, a Sapere, a Episteme y a Scientia.